La galaxia había permanecido en silencio durante 3.000 años. No era la clase de silencio agradable que acompaña a la paz, sino la quietud opresiva que se impone cuando alguien poderoso ordena a todos los demás que se callen. En el centro de la Vía Láctea, en una colosal estación espacial llamada el Gran Nexo, 12 especies alienígenas gobernaban todo lo que alcanzaba su vista. Se hacían llamar la Alianza de la Hegemonía, aunque nadie les había pedido que estuvieran al mando. Simplemente lo estaban, y así habían sido siempre las cosas. La estación era más grande que la mayoría de los planetas. Sus torres de cromo y cristal se extendían por cientos de millas en todas direcciones, cada una albergando a miles de millones de seres de las especies dominantes. Naves del tamaño de ciudades atracaban en sus puertos a diario, trayendo tributos de miles de mundos de toda la galaxia. El comandante Ceste, del Imperio Caterion, se encontraba en la cubierta de observación de la torre primaria, observando el interminable flujo de cargueros con sus ojos de mercurio líquido. Su pueblo había formado parte de la hegemonía durante más de 2 milenios, y su familia había servido como administradores durante el mismo tiempo. La vista nunca envejecía. Cada nave transportaba algo valioso: minerales raros del borde exterior, alimentos exóticos de mundos tropicales, arte y literatura de especies que habían sido guiadas hacia el abrazo de la hegemonía. Y lo más importante, transportaban gente, trabajadores, obreros, cuando era necesario, soldados. La hegemonía había perfeccionado el arte de control. No necesitaban ser crueles, aunque podían serlo si era preciso. Simplemente dejaban claro que la cooperación llevaba a la comodidad, mientras que la resistencia conducía a consecuencias muy incómodas. La mayoría de las especies aprendían esta lección rápidamente. El comunicador de Ceste zumbó suavemente. Un mensaje de la División de Gestión de Recursos apareció en texto brillante ante sus ojos. Se había descubierto otra joven especie en el sector 7.739, bípedos primitivos que apenas habían aprendido a viajar entre planetas. Se llamaban a sí mismos humanos. Abrió su archivo en su pantalla personal. El informe del equipo de exploración era típico de las especies recién descubiertas: tecnología limitada, estructuras sociales simples, sin capacidad militar significativa. Su mundo natal, designado como Terra 3, orbitaba una estrella amarilla y contenía abundantes recursos hídricos y minerales. Los humanos habían logrado establecer colonias en 12 mundos cercanos en los últimos 50 años. Impresionante para una especie tan joven, pero nada que la hegemonía no hubiera visto antes. Los Deltari habían colonizado 30 sistemas antes de ser incorporados. Los Nexari habían alcanzado 47 mundos. Todos ellos ahora servían al bien mayor bajo la guía de la hegemonía. Ceste hizo una anotación en el archivo. Se aplicaría el protocolo estándar 7. A los humanos se les permitiría continuar su desarrollo básico, mientras los observadores de la hegemonía estudiaban su cultura y tecnología. En unas pocas décadas, una vez completados los estudios, recibirían una invitación oficial para unirse a la comunidad galáctica. La invitación nunca era realmente opcional, pero la hegemonía había aprendido que la mayoría de las especies aceptaban su destino más fácilmente cuando sentían que lo habían elegido. Al otro lado de la galaxia, la capitana Elena Vázquez pilotaba su nave de exploración a través del campo de asteroides más allá de la estación Titán. Las rocas contenían trazas de iridio, que la Tierra necesitaba para sus reactores de fusión. Era un trabajo lento y peligroso, pero mantenía a las colonias abastecidas de energía. Elena había nacido en la colonia de Marte, cuando el planeta rojo era el mayor logro de la humanidad. Ahora, 50 años después, los humanos se habían extendido a una docena de mundos y planeaban llegar a muchos más. El universo parecía lleno de posibilidades. Ella no sabía nada de la hegemonía. Ningún humano lo sabía. El primer contacto había ocurrido en silencio, tal como la hegemonía prefería. Sus naves exploradoras eran invisibles para los sensores humanos, utilizando tecnología que curvaba la luz y la energía alrededor de sus cascos. Habían estado observando a la humanidad durante 5 años antes de dar a conocer su presencia. La reunión tuvo lugar en espacio neutral, lejos de cualquier colonia humana. La hegemonía envió al embajador Torben, un ser que parecía un árbol andante hecho de metal plateado. Fue cortés, amigable y hablaba un inglés perfecto, que había aprendido monitoreando las comunicaciones humanas. La delegación humana estaba encabezada por el secretario general Harrison Webb, el diplomático de más alto rango de la Tierra. Trajo consigo a científicos, oficiales militares y traductores, aunque los traductores resultaron innecesarios.
Torben explicó que la humanidad había sido descubierta por la comunidad galáctica. Esto era motivo de celebración. Dijo que los humanos serían bienvenidos como hermanos menores en una vasta familia de especies inteligentes. Recibirían guía, protección y acceso a tecnologías más allá de sus sueños más descabellados. Solo había unas pocas reglas simples a seguir. El desarrollo militar humano se limitaría a sistemas defensivos básicos, no se permitirían armas capaces de destruir planetas o estrellas, no se desarrollaría inteligencia artificial más allá de sistemas computacionales simples, y no habría expansión más allá de sus 12 mundos actuales sin la aprobación de la hegemonía. A cambio, la hegemonía protegería el espacio humano de fuerzas hostiles y proporcionaría asistencia tecnológica limitada, avances médicos que podrían extender la vida humana, mejoras agrícolas para alimentar a las crecientes poblaciones y sistemas de energía limpia que eliminarían la contaminación. El secretario general Webb preguntó, ¿qué pasaría si la humanidad rechazara estos generosos términos? La expresión de Torben no cambió, pero la temperatura en la sala de reuniones pareció bajar varios grados. Explicó que un rechazo sería desafortunado. Las especies jóvenes a veces tomaban malas decisiones cuando se desarrollaban sin guía. Tendían a crear armas que podían destruir sistemas solares enteros, construían inteligencias artificiales que se volvían contra sus creadores, se expandían demasiado rápido y agotaban sus recursos. La hegemonía tenía la responsabilidad de prevenir tales desastres. Si una especie no podía aceptar la guía voluntariamente, se tomarían otras medidas, por el bien de todos los involucrados, por supuesto. Webb firmó el acuerdo 3 días después. Eso había sido hacía 45 años. Para la mayoría de los humanos, la hegemonía era una presencia distante pero benévola. Sus naves visitaban ocasionalmente el espacio humano, siempre corteses y respetuosas. Compartían suficiente tecnología para mejorar las vidas humanas, mientras se guardaban lo realmente avanzado para sí mismos. Algunos humanos no estaban contentos con el acuerdo. La almirante Sarah Sound, por entonces una joven oficial militar durante el primer contacto y ahora gobernadora de la colonia Nueva Ginebra, recordaba las sutiles amenazas detrás de las palabras diplomáticas de Torben. Había pasado décadas preguntándose en qué podría haberse convertido la humanidad sin la guía de la hegemonía. Nueva Ginebra era uno de los mundos agrícolas de la humanidad. Sus vastas llanuras estaban cubiertas de cultivos que alimentaban a otras 3 colonias. Era pacífica, productiva y estratégicamente irrelevante. El lugar perfecto para alguien con opiniones inconvenientes sobre la política galáctica. Sound estaba en su oficina, contemplando los campos de trigo dorado que se extendían hasta el horizonte. Los cultivos crecían aquí mejor que nunca en la tierra gracias a las mejoras agrícolas de la hegemonía. Su gente estaba sana, bien alimentada y contenta. Debería estar agradecida. La hegemonía le había dado a la humanidad exactamente lo que prometió: paz, prosperidad y protección contra los peligros del desarrollo incontrolado. Pero a veces, en la quietud de la noche, Sound se preguntaba cuáles podrían haber sido esos peligros. ¿Qué descubrimiento se había perdido la humanidad? ¿Qué logro se le había negado? ¿Qué podrían haber construido si se les hubiera permitido alcanzar las estrellas sin que alguien más les sujetara la escalera? Eran pensamientos peligrosos en la era de la hegemonía. No estaban prohibidos, exactamente, pero sí fuertemente desaconsejados. La comunidad galáctica prosperaba gracias a la cooperación y el consenso. La ambición individual llevaba al conflicto. El desarrollo sin restricciones llevaba al caos. Sound había aprendido a guardarse sus preguntas para sí misma. A 3.000 años luz de distancia, en el Gran Nexo, el comandante Ceste terminó de revisar los últimos informes del espacio humano. Todo procedía con normalidad. Los humanos se estaban desarrollando dentro de los parámetros aceptables. Su población crecía a un ritmo sostenible. Su tecnología seguía siendo seguramente primitiva. Cerró el archivo y pasó al siguiente punto de su agenda. Otra especie en el sector 4.8.2.1 mostraba signos de expansión militar más allá de los niveles autorizados. Necesitarían recibir un recordatorio diplomático sobre la importancia de la estabilidad galáctica. El trabajo de la hegemonía nunca terminaba, pero era gratificante. 3000 años de paz era un logro que valía la pena proteger. Puede que las especies más jóvenes no siempre entendieran la sabiduría de su guía, pero algún día estarían agradecidas. Algún día comprenderían que el camino de la hegemonía era el único que funcionaba. En las profundidades del espacio, la galaxia continuaba su antigua rotación, transportando miles de millones de mundos y billones de seres a través de la oscuridad cósmica.
La mayoría de ellos vivían y morían sin saber cuán cuidadosamente se gestionaban sus vidas, cuán meticulosamente se controlaba su potencial. Era un buen sistema, un sistema estable, un sistema que había funcionado durante 3 milenios y que seguiría funcionando durante 3 milenios más. O al menos, eso es lo que todos creían. El mensaje llegó un martes por la mañana, transportado por una nave mensajera de la hegemonía que salió del hiperespacio sin previo aviso. La gobernadora, Sarah Sound, estaba tomando un café en su oficina cuando su ayudante irrumpió por la puerta, con el rostro pálido de preocupación. La comunicación oficial estaba redactada en el estilo formal que la hegemonía usaba para anuncios importantes. Detrás de las palabras corteses y el lenguaje diplomático, el significado era claro. La colonia de Nueva Ginebra había sido seleccionada para los protocolos de optimización de recursos. Con efecto inmediato, la población humana sería reubicada en áreas residenciales designadas mientras los equipos industriales de la hegemonía preparaban el planeta para la extracción mineral mejorada. Sound leyó el mensaje 3 veces antes de que el impacto total la golpeara. Los estaban echando de su propio mundo. A 40.000 colonos que habían pasado 20 años construyendo granjas, hogares y comunidades se les decía que empacaran y se mudaran a lo que equivalía a campos de prisioneros mientras los alienígenas explotaban su planeta. La reubicación sería temporal, le aseguraba el mensaje. Una vez completadas las operaciones mineras, los colonos podrían regresar a áreas designadas que se reservarían para la producción agrícola continua. Esto podría llevar entre 50 y 200 años, dependiendo de los rendimientos minerales. Las manos de Sound temblaron al dejar la tableta de datos. Siempre había sabido que este día podría llegar. La hegemonía era muy buena haciendo que sus demandas sonaran razonables, pero a ella no le engañaba el lenguaje diplomático. Esto no era optimización de recursos, era un robo. Su ayudante, un joven llamado Marcus Torres, la observaba con atención. Gobernadora, ¿cuáles son sus órdenes? Sound se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, podía ver a las familias trabajando en los campos, a los niños jugando en los canales de riego entre las hileras de cultivos. Su gente había construido algo hermoso aquí. Habían convertido un mundo estéril en un jardín que alimentaba a otras 3 colonias. Envía un mensaje al mensajero de la hegemonía, dijo en voz baja. Dígales que la colonia de Nueva Ginebra declina respetuosamente su generosa oferta. Marcus se quedó mirándola. Gobernadora, no podemos negarnos. Nadie se niega a la hegemonía. Sound se volvió para mirarlo. Por primera vez en años, se sintió como la oficial militar que solía ser en lugar de la gobernadora diplomática en la que se había convertido. Marcus, consígueme una línea directa con cada administrador de colonia, cada capitán de nave y cada comandante militar en el espacio humano, y comunícame con el almirante Harrison en la Tierra. Los ojos del joven se abrieron de par en par. ¿De verdad va a hacer esto? Sí, dijo Sound. De verdad voy a hacerlo. El equipo de respuesta de la hegemonía llegó 6 horas después. 3 naves se materializaron en órbita alrededor de Nueva Ginebra, sus elegantes cascos brillando la luz de la estrella del sistema. La nave principal abrió las comunicaciones de inmediato. El embajador Kelvin apareció en la pantalla de Sound, sus rasgos reptilianos dispuestos en lo que para su especie pasaba por una sonrisa. Detrás de él, podía ver el puente de su nave, todo curvas suaves y pantallas brillantes que hablaban de una tecnología siglos por delante de cualquier cosa que poseyeran los humanos. Gobernadora Sound, dijo Kelvin, su voz con un ligero siseo. Entiendo que ha habido cierta confusión con respecto a nuestra propuesta de optimización de recursos. Quizás podamos discutir este malentendido. No hay ningún malentendido, respondió Sound. La colonia de Nueva Ginebra se niega a participar en sus protocolos de optimización. Este es nuestro mundo. Esta es nuestra gente. No tienen derecho a expulsarnos de nuestros hogares. La sonrisa de Kelvin se desvaneció. Gobernadora, creo que quizás no comprende del todo la situación. La hegemonía tiene autoridad sobre la distribución de recursos en todo este sector. Su colonia existe a nuestra discreción. Nuestra colonia existe porque la construimos nosotros, replicó Sound. Despejamos la tierra, plantamos los cultivos y creamos todo lo que ve aquí. Si quieren nuestros recursos, pueden comerciar por ellos como seres civilizados. Los ojos del alienígena se entrecerraron. Gobernadora, le aconsejo encarecidamente que reconsidere. La hegemonía ha sido generosa en nuestro trato a la humanidad, pero esa generosidad no es ilimitada.
Hay consecuencias para las especies que se niegan a cooperar con la estabilidad galáctica. Zaun sintió que su corazón se aceleraba, pero su voz se mantuvo firme. Nos está amenazando, embajador. Estoy explicando la realidad, respondió Kelvin. Tienen 24 horas para comenzar los procedimientos de reubicación voluntaria. Después de ese tiempo, implementaremos protocolos involuntarios. La comunicación terminó, dejando a Zaun mirando una pantalla en blanco. Acababa de declararle la guerra a la fuerza más poderosa de la galaxia, y lo había hecho con nada más que palabras duras y un orgullo obstinado. Marcus ya estaba trabajando en su consola, coordinando con los otros administradores de colonias. La respuesta de la Tierra había sido rápida y clara. El almirante Harrison, ahora secretario general, condenó oficialmente las acciones de Zaun y le ordenó cumplir con las demandas de la hegemonía. Extraoficialmente, suministros y equipos habían comenzado a moverse hacia las colonias exteriores a través de canales que oficialmente no existían. La humanidad se había estado preparando para este día durante más tiempo de que la mayoría de la gente sabía. La primera nave de desembarco de la hegemonía aterrizó 18 horas después. Zaun observó desde el centro de mando de la colonia cómo elegantes lanzaderas blancas se posaban en los campos de aterrizaje como aves depredadoras. Soldados alienígenas emergieron, sus armaduras brillando bajo el sol de la tarde, portando armas que zumbaban con una energía mortal. Se movían con la confianza de seres que nunca habían enfrentado una resistencia seria. Todas las especies de la galaxia habían aprendido a someterse cuando la hegemonía dejaba claras sus intenciones. No había razón para esperar que estos primitivos humanos fueran diferentes. El coronel James Rodríguez, el comandante militar de la colonia, tenía otras ideas. Rodríguez era un veterano de la rebelión de Marte, cuando el gobierno de la Tierra había intentado imponer impuestos aplastantes a las operaciones mineras del planeta rojo. Había aprendido que a veces la única forma de lidiar con los matones era golpearles en la cara tan fuerte como fuera posible. Los soldados de la hegemonía estaban a medio camino del complejo administrativo cuando detonó el primer dispositivo explosivo improvisado. El frente de la formación alienígena simplemente desapareció en una nube de gas sobrecalentado y fragmentos de metal. Sus compañeros se quedaron congelados por un momento, sus armaduras avanzadas y su entrenamiento superior inútiles contra un enemigo que se negaba a seguir las reglas. Una segunda explosión eliminó a 3 soldados más. La tercera mató a 5. Rodríguez había pasado las últimas 6 horas convirtiendo cada pieza de equipo minero de la colonia en un arma. Los procesadores de mineral se convirtieron en lanzamisiles. Los vehículos de transporte se transformaron en máquinas de combate blindadas. Incluso los drones agrícolas habían sido equipados con cargas explosivas y programados para embestir posiciones enemigas. Los soldados de la hegemonía intentaron avanzar, pero se encontraron luchando contra un enemigo que atacaba desde todas partes y desde ninguna. Los humanos salían de las zanjas de irrigación, disparaban armas robadas y desaparecían de nuevo bajo tierra antes de que el fuego de respuesta pudiera alcanzarlos. Usaron la propia infraestructura de la colonia como un arma, convirtiendo calles y edificios familiares en un laberinto de trampas mortales. En órbita, el embajador Kelvin observaba la batalla a través de los sensores de su nave con creciente incredulidad. Sus fuerzas terrestres estaban entrenadas, equipadas y experimentadas. Habían sofocado rebeliones en docenas de mundos. Deberían haber sido capaces de pacificar una sola colonia agrícola en cuestión de horas. En cambio, estaban siendo sistemáticamente destruidos por granjeros con armas improvisadas. Señor, informó su oficial táctico, hemos perdido contacto con el equipo de Tierra Alfa. El equipo de Tierra Beta solicita extracción inmediata. El equipo de Tierra Gamma, desaparecido. Kelvin miró la pantalla táctica. En 3 horas de combate, los humanos habían eliminado a casi la mitad de sus fuerzas terrestres. Luchaban como nada que hubiera visto antes, lanzándose contra enemigos superiores con una ferocidad que rozaba la locura. Inicie el bombardeo orbital, ordenó. Objetivo, el complejo administrativo y todos los principales centros de población. Su oficial de armas vaciló. Señor, eso resultará en significativas bajas civiles. La hegemonía prefiere evitar. La hegemonía prefiere especies que conozcan su lugar, espetó Kelvin. Estos humanos necesitan aprender las consecuencias de la desobediencia. El bombardeo orbital comenzó al atardecer. Rayos de energía coherente descendieron de las naves de la hegemonía, vaporizando edificios y creando cráteres en la Tierra.
El ataque fue dirigido con precisión para minimizar el daño a la infraestructura valiosa, mientras hacía imposible ignorar el coste de la resistencia. Zaun y su personal observaron desde el búnker reforzado bajo el centro de mando cómo su mundo ardía sobre ellos. El bombardeo continuaría hasta que la colonia se rindiera o hasta que todos estuvieran muertos. Esas eran las únicas opciones que la hegemonía ofrecía. Pero a Zaun le quedaba una carta por jugar. La señal se emitió en frecuencias que la hegemonía no monitoreaba, usando protocolos de comunicación que no reconocían. A través del espacio humano, transmisores durmientes se activaron y difundieron un simple mensaje a naves y estaciones oficialmente no existían. El mensaje tenía solo 3 palabras: enciendan los fuegos. La almirante Catherine Santis recibió la señal a bordo del buque minero Prospector Profundo, que operaba en el cinturón de asteroides más allá de la colonia próxima. Había estado esperando este momento durante 15 años, desde que se había ofrecido como voluntaria para la misión más peligrosa en el espacio humano. El Prospector Profundo no era realmente una nave minera. Tampoco lo eran las otras 47 naves dispersas por las colonias exteriores, todas disfrazadas de naves civiles pero con tripulaciones militares y armas experimentales que oficialmente no existían. Santi sonrió mientras daba la orden que lo cambiaría todo. A todas las naves, aquí la almirante Santis. La operación Fuga está activa. Muéstrenles lo que hacen los humanos cuando alguien amenaza a nuestras familias. El almirante Vex Moore, de la primera flota de la hegemonía, había sofocado rebeliones en 47 mundos durante su larga carrera. Sabía exactamente cómo se desarrollaban estas situaciones y cómo terminaban. Una especie joven haría algún gesto tonto de desafío, destruiría unas cuantas naves patrulleras y celebraría su pequeña victoria. Luego llegaría la flota real, y la rebelión se colapsaría en horas. Los humanos no serían diferentes. Su flota era impresionante bajo cualquier estándar: 12 naves de clase acorazado, cada una de 3 millas de largo y con suficiente potencia de fuego para esterilizar un planeta. 60 naves de clase crucero para apoyo táctico, 200 naves de clase destructor para operaciones de limpieza, y casi 500 naves más pequeñas para abordajes y tareas de ocupación. La flota representaba más poder militar del que la mayoría de las especies habían visto jamás reunido en un solo lugar. Estaba diseñada para acabar con las rebeliones mediante el impacto y la fuerza abrumadora, quebrando la voluntad de civilizaciones enteras antes incluso de que comenzaran los disparos. Vex Moore estaba en el puente de su nave insignia, el Dominio Eterno, observando las lecturas del hiperespacio mientras su flota se preparaba para saltar al espacio humano. Los informes de inteligencia sugerían que los humanos tenían quizás 50 naves en total, en su mayoría naves civiles reconvertidas con armas primitivas. La batalla terminaría en menos de 1 hora. Señor, anunció su oficial de navegación, nos acercamos al sistema objetivo, saliendo a espacio normal en 30 segundos. Vex Moore asintió y activó el sistema de comunicación de toda la flota. A todas las naves, aquí el almirante Vex Moore. Estamos aquí para restaurar el orden y demostrar las consecuencias de desafiar la autoridad de la hegemonía. Estos humanos han olvidado su lugar en la comunidad galáctica. Se lo recordaremos. La flota salió del hiperespacio en el borde del sistema Próxima, sus enormes cascos brillando la luz de la estrella enana roja. Los barridos de sensores comenzaron inmediatamente a buscar naves humanas, pero las pantallas tácticas permanecían obstinadamente vacías. Señor, informó el oficial de sensores, no detecto ninguna nave enemiga. El sistema parece estar desierto. Vex Moore frunció el ceño. La inteligencia había indicado que la colonia Próxima era una de las principales instalaciones militares de la humanidad, hogar de sus principales astilleros y flota defensiva. ¿Dónde estaban? Inicien escaneos detallados del sistema interior, ordenó. Busquen naves camufladas o instalaciones ocultas. La respuesta llegó de una dirección inesperada. En lugar de emerger de los planetas interiores donde la lógica militar sugería que deberían estar esperando, las naves humanas vinieron de todas partes a la vez. Surgieron de campos de asteroides, se desprendieron de cascos de chatarra espacial y se materializaron desde lo que parecía ser el espacio vacío. La primera indicación de que algo iba mal llegó cuando el teniente que estaba en la estación de sensores gritó de repente: «Señor, múltiples contactos aproximándose desde todos los vectores. Se mueven rápido». Vex Moore se giró para mirar la pantalla táctica y sintió que se le helaba la sangre. Cientos de puntos rojos convergían sobre su flota desde todas las direcciones, moviéndose a velocidades que parecían imposibles para naves de su tamaño.
No eran las naves civiles reconvertidas que sus informes de inteligencia habían descrito. Eran naves de guerra construidas a propósito para la velocidad y la maniobrabilidad. Todas las naves, formación de batalla Delta, ordenó. Suban escudos y prepárense para. La primera nave humana en alcanzar su flota no era más grande que una lanzadera de la hegemonía, pero se movía como una bala disparada por un cañón. En lugar de reducir la velocidad para enfrentarse a una distancia segura como haría cualquier comandante racional, apuntó directamente al acorazado más cercano y aceleró. Los escudos de energía de la nave de la hegemonía brillaron al intentar desviar el proyectil, pero la nave humana no disparaba armas de energía. Era ella misma el arma, su casco repleto de cargas nucleares y acelerada a una fracción significativa de la velocidad de la luz. El impacto fue visible en todo el sistema. El acorazado Victoria aplastante simplemente dejó de existir, reemplazado por una esfera en expansión de plasma sobrecalentado que atrapó a 2 cruceros cercanos en su estela. ¿Qué demonios fue eso?, exigió Vex Moore. Su pregunta fue respondida por una docena más de naves humanas realizando ataques idénticos. Llegaban rápido, golpeaban fuerte y morían en explosiones que se llevaban consigo a enormes naves de la hegemonía. Era un suicidio, pero un suicidio efectivo a una escala que desafiaba toda lógica militar. Señor, informó su oficial de comunicaciones, con la voz temblorosa, estoy recibiendo una transmisión de las fuerzas humanas. Póngala, ordenó Vex Moore. La voz que sonó por los altavoces era fría, casi conversacional. Pertenecía a la almirante Catherine Santis, aunque Vex Moore aún no conocía su nombre. Aquí la almirante Santis de la Fuerza de Defensa Humana. Han entrado en nuestro espacio sin permiso y con intenciones hostiles. Tienen una oportunidad para retirar sus fuerzas y regresar a territorio de la hegemonía. Si se niegan, destruiremos cada nave de su flota. Vex Moore no podía creer lo que estaba oyendo. Una especie primitiva le estaba dando un ultimátum. A él, un almirante de flota de la hegemonía con más de 2 siglos de experiencia militar. Aquí el almirante Vex Moore de la primera flota de la hegemonía, respondió. Están violando la ley galáctica y se rendirán inmediatamente. Su especie se someterá a la autoridad de la hegemonía o se enfrentará a las consecuencias. Hubo una breve pausa antes de que la almirante humana respondiera. Respuesta equivocada. Lo que sucedió a continuación sería estudiado en las academias militares durante generaciones, aunque la mayoría de los líderes militares de la hegemonía se negarían a creer los informes. Las naves humanas atacaron en oleadas, pero no en ninguna formación que los estrategas de la hegemonía reconocieran. Vinieron desde arriba y desde abajo del plano de batalla, utilizando un pensamiento tridimensional que tomó a la flota alienígena por sorpresa. Emplearon tácticas de ataque y fuga, golpeando rápido y desapareciendo antes de que el fuego de respuesta pudiera fijarlos. Peor aún, parecían no tener ningún respeto por su propia supervivencia. Naves humanas embestían a naves de la hegemonía a toda velocidad, intercambiando sus vidas por bajas enemigas en una proporción que no tenía sentido táctico. Usaban sus propias naves como misiles guiados, convirtiendo cada una en un potencial asesino de planetas. Los escudos de energía de la hegemonía, diseñados para desviar las armas de energía coherente que toda especie civilizada usaba, resultaron casi inútiles contra proyectiles sólidos moviéndose a velocidades relativistas. Los cañones de plasma y los rayos de partículas de los alienígenas no podían rastrear objetivos que se movían como misiles interceptores y luchaban como bombas guiadas. Pero el verdadero shock llegó cuando los humanos revelaron su verdadera innovación. En lugar de intentar igualar la tecnología de la hegemonía, habían desarrollado algo completamente diferente. Sus naves eran pequeñas, rápidas e increíblemente numerosas. Donde la hegemonía había construido una docena de enormes acorazados, la humanidad había construido 1000 naves misil. La almirante Santis observaba la batalla desde el puente de su nave de mando, oculta en la sombra de una luna muerta. Su pantalla táctica mostraba cómo la flota de la hegemonía era sistemáticamente destrozada por naves que a la humanidad le había costado todo construir, pero que estaban demostrando su valía con sangre y fuego. Almirante, informó su oficial táctico, la nave insignia enemiga está intentando retirarse al rango de salto hiperespacial. Santis sonrió con frialdad. Señala al escuadrón fantasma. Es hora de mostrarles por qué lo llamamos el escuadrón fantasma. En las profundidades del cinturón de asteroides, 12 naves humanas que habían estado disfrazadas de plataformas mineras activaron de repente motores que no deberían existir.
Estaban equipadas con sistemas experimentales de viaje superlumínico que la humanidad había desarrollado en secreto, basados en principios que la hegemonía había prohibido específicamente investigar a las especies jóvenes. Las naves aparecieron directamente alrededor de la nave insignia de Vex Moore, materializándose desde el hiperespacio a quemarropa. Los escudos del dominio eterno brillaron mientras las ojivas nucleares detonaban contra su casco. Cada explosión era lo suficientemente brillante como para cegar ojos desprotegidos. Vex Moore sintió que su nave temblaba a su alrededor, mientras los sistemas fallaban por toda la masiva embarcación. «Informe de daños», gritó. «Señor, hemos perdido la energía principal en las secciones 12 a 18. Nuestros motores hiperespaciales están fuera de línea. La integridad estructural ha bajado a 40%. El almirante miró su pantalla táctica con incredulidad. En menos de 2 horas, los humanos habían destruido o incapacitado 3/4 partes de su flota. Sus naves restantes estaban dispersas por todo el sistema, la mayoría dañadas e intentando alcanzar vectores de escape. Se suponía que esto no era posible. La hegemonía había gobernado la galaxia durante 3.000 años porque poseía una superioridad tecnológica abrumadora. Ninguna especie joven tenía el conocimiento o los recursos para desafiarlos directamente. Sin embargo, de alguna manera, estos primitivos humanos habían construido una flota que no solo podía luchar contra las fuerzas de la hegemonía, sino derrotarlas de manera decisiva. «Señor», anunció su oficial de comunicaciones, «estoy recibiendo otra transmisión de la almirante humana». La voz de Santis llenó el puente de nuevo, pero esta vez llevaba una nota de satisfacción. «Almirante Vex Moore, su flota está rota. Sus naves están muriendo. Sus tripulaciones están viendo a sus camaradas arder en el vacío. Todavía quiere discutir las consecuencias de desafiar a la autoridad». Vex Moore miró a su alrededor, a los rostros de los miembros supervivientes de su tripulación. Todos lo miraban fijamente, esperando órdenes que no estaba seguro de cómo dar. En todos sus años de servicio, nunca se había enfrentado a un enemigo que luchara así. Los humanos no solo querían ganar, querían destruir por completo cualquier cosa que los amenazara, incluso si eso significaba morir en el proceso. Convertían sus propias naves en armas y a sus tripulaciones en munición. Luchaban como nada que hubiera encontrado antes. «¿Qué quieren?», preguntó finalmente. «Quiero que vuelvas con tus amos», respondió Santis. «Quiero que les cuentes exactamente lo que pasó aquí. Quiero que te asegures de que entiendan que la humanidad no se someterá, no se rendirá y no será expulsada de nuestros mundos». La noticia de la victoria de la humanidad en Próxima se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora, llevada por naves mercantes, correos diplomáticos y las redes de comunicación secretas que conectaban a los pueblos oprimidos a través de 1000 mundos. Por primera vez en 3 milenios, las especies que habían olvidado el significado de la libertad comenzaron a recordar lo que se sentía al tener esperanza. En el mundo industrial de Kermax Prime, los trabajadores del TARI de las plantas de procesamiento de torio detuvieron sus máquinas y se declararon en huelga. Su supervisor, un administrador de la hegemonía llamado Velto, intentó restaurar el orden utilizando los dispositivos de dolor neural que habían mantenido a la población sumisa durante siglos. Pero los trabajadores habían oído hablar de humanos que elegían la muerte antes que la sumisión. Y de repente, la amenaza del sufrimiento no parecía tan aterradora como la promesa de una esclavitud continua. La rebelión se extendió a 12 mundos en el sistema del TARI en una semana. Se desenterraron y distribuyeron antiguos arsenales de armas ocultos desde la conquista original 2.000 años antes. Naves que habían sido disfrazadas de cargueros revelaron sus sistemas de armas ocultos. Los del TARI nunca habían olvidado cómo luchar. Simplemente habían estado esperando que alguien les mostrara que la victoria era posible. Levantamientos similares estallaron por toda la galaxia. Los Nexari se liberaron de sus cadenas en los sectores del brazo espiral. Los Corin iniciaron huelgas que paralizaron operaciones mineras cruciales. Incluso los pacíficos Asanti comenzaron a sabotear las redes de comunicación que se habían visto obligados a mantener para sus amos de la hegemonía. El alto consejero Ceste se encontraba en la sesión de emergencia del Consejo de la Hegemonía, escuchando informes de caos desde todo su imperio. 47 rebeliones distintas estaban activas, y más comenzaban cada día. Las fuerzas militares que deberían haber estado convergiendo en el espacio humano estaban siendo desviadas para sofocar levantamientos en mundos que habían sido pacíficos durante siglos. «La situación está contenida», insistió el general Cormax, el comandante militar supremo de la hegemonía. Su especie,
El Imperio Caterian había construido su reputación aplastando rebeliones con una fuerza abrumadora. Estos levantamientos son respuestas emocionales a la propaganda. Una vez que demostremos las consecuencias de la desobediencia, el orden será restaurado. La consejera Vexara, de la hegemonía Sermel, no estuvo de acuerdo, su cuerpo cristalino brillando de agitación. Dijiste lo mismo sobre los humanos. ¿Cómo funcionó eso? Las cámaras de consejo se quedaron en silencio. El desastre de Próxima había sacudido la confianza de todos en la doctrina militar de la hegemonía. Una flota entera destruida por una especie que no debería haber sido capaz de amenazar a una sola nave patrullera. Los humanos nos tomaron por sorpresa, admitió Cormax. Subestimamos su desarrollo tecnológico y su disposición a sacrificarse. Esos errores no se repetirán. ¿Qué errores?, preguntó Ceste con frialdad. La inteligencia informó exactamente lo que observó. Los humanos parecían primitivos porque querían parecer primitivos. Han estado planeando esta rebelión durante décadas, quizás desde el primer contacto. La incómoda verdad flotaba en el aire como una nube tóxica. Todo el sistema de control de la hegemonía se basaba en la suposición de que las especies jóvenes carecían del conocimiento y los recursos para desafiar a la autoridad establecida. Si esa suposición era errónea, si las especies podían ocultar sus verdaderas capacidades mientras se preparaban en secreto para la guerra, entonces cada mundo pacífico en la galaxia era potencialmente una amenaza. Necesitamos acelerar la respuesta militar, declaró Cormax. Desplegar la segunda y tercera flota al espacio humano de inmediato. Aplastar sus fuerzas militares antes de que estas rebeliones se extiendan más. ¿Y qué hay de las rebeliones que ya se están extendiendo?, exigió Vexara. Los Deltari han tomado el control de 6 sistemas. Los Nexari están amenazando nuestras líneas de suministro al borde exterior. Necesitamos esas flotas para mantener el orden. Entonces usamos el protocolo final, dijo Cormax en voz baja. Las cámaras del consejo se quedaron completamente en silencio. El protocolo final no se había mencionado en discusiones oficiales durante más de 1000 años. Era el elemento disuasorio definitivo de la hegemonía, un arma tan terrible que su mera existencia había mantenido la galaxia en paz. No puedes hablar en serio, susurró el consejero Desmond de los caminantes de vacío. El protocolo final no se ha activado desde las guerras Netan. El daño colateral sería aceptable, terminó Cormax. Si permitimos que estas rebeliones continúen, corremos el riesgo de perder todo lo que hemos construido. Es mejor sacrificar algunos sistemas que ver colapsar todo el orden galáctico. El protocolo final era simple en concepto y devastador en ejecución. La hegemonía identificaría el mundo natal de cada especie rebelde y desplegaría armas mateestrellas que harían que sus soles se convirtieran en supernovas. La destrucción resultante eliminaría no solo a los rebeldes, sino también cualquier potencial de resistencia futura. Era genocidio a escala estelar y había funcionado antes. Invoco poderes de emergencia, anunció Cormax. El protocolo final queda autorizado para su despliegue inmediato. La selección de objetivos comenzará en 1 hora. Ceste sintió que algo frío se asentaba en su estómago. La hegemonía siempre había afirmado ser civilizada, gobernar a través de la sabiduría en lugar del terror. Pero cuando su autoridad era verdaderamente desafiada, revelaban su verdadera naturaleza. Eran tiranos que habían mantenido el poder mediante la amenaza implícita de la aniquilación total. Mientras tanto, en el espacio humano, el presidente Martínez recibía informes de inteligencia que le helaron la sangre. Sensores de espacio profundo de la hegemonía habían detectado acumulaciones masivas de energía en el núcleo galáctico, consistentes con la activación de armas sobre las que la humanidad solo había teorizado en sus pesadillas más oscuras. «Van a matar estrellas», informó la almirante Santis desde su posición con la flota principal. Nuestros equipos de xenoarqueología encontraron referencias a armas similares en las ruinas de Kame 4. La hegemonía ya ha hecho esto antes. Martínez miró la pantalla holográfica que mostraba el espacio humano y las docenas de especies aliadas que se habían unido a la rebelión. Cada punto de luz representaba miles de millones de vidas que se extinguirían si la hegemonía tenía éxito en su plan. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. Basado en las lecturas de energía, quizás 2 semanas antes de que se despliegue la primera oleada de mataestrellas. Apuntarán a la Tierra primero para dar ejemplo, luego a los mundos natales de los rebeldes, comenzando por los más significativos militarmente. Martínez cerró los ojos y tomó la decisión que definiría el lugar de la humanidad en la historia galáctica. Almirante, active la Operación Prometeo.
Todas las flotas, todos los activos, todo lo que tenemos. Señor, eso expondrá toda nuestra reserva estratégica. Si fallamos, estaremos todos muertos de todos modos, respondió Martínez. Al menos de esta manera, caeremos luchando. La Operación Prometeo era la apuesta definitiva de la humanidad, desarrollada en los lugares más secretos y ocultos incluso para la mayoría de los líderes humanos. Mientras la hegemonía se había centrado en construir naves más grandes y armas más poderosas, la humanidad había adoptado un enfoque diferente. Habían construido armas diseñadas para matar dioses. En las profundidades de la nube de Oort, más allá de Plutón, instalaciones que habían sido disfrazadas de estaciones de investigación revelaron de repente su verdadero propósito. Anillos aceleradores masivos, cada uno del tamaño de una luna pequeña, comenzaron a cargar sus núcleos de materia exótica. No eran solo armas, eran motores de destrucción que podían alcanzar el espacio interestelar y atacar objetivos a miles de años luz de distancia. La almirante Santis lideró la flota más grande que la humanidad jamás había reunido hacia el núcleo galáctico. 3.000 naves, la mayoría de ellas naves civiles reconvertidas tripuladas por voluntarios que sabían que volaban hacia su muerte. Llevaban armas experimentales, tecnologías prototipo y la esperanza desesperada de una especie que se negaba a arrodillarse. La batalla por el Gran Nexo comenzó cuando las fuerzas humanas salieron del hiperespacio justo fuera del sistema más fuertemente defendido de la hegemonía. Los alienígenas esperaban un ataque, pero no desde esta dirección. La inteligencia humana había identificado debilidades en la red defensiva de la estación, brechas que podían ser explotadas por naves pequeñas y rápidas dispuestas a realizar ataques suicidas. La primera oleada de atacantes humanos consistió en naves no tripuladas controladas por inteligencias artificiales que la hegemonía había prohibido a la humanidad desarrollar. Estos misiles guiados por IA golpearon con una precisión inhumana, apuntando a puntos débiles específicos en los escudos del Gran Nexo y creando aberturas para que las naves tripuladas la siguieran. Santis lideró la segunda oleada personalmente, su nave sumergiéndose a través de la red defensiva a velocidades que habrían destrozado cualquier cosa construida con materiales normales. Los ingenieros humanos habían desarrollado nuevas aleaciones y técnicas estructurales durante sus décadas de preparación secreta, creando naves que podían sobrevivir a tensiones que destruirían naves espaciales convencionales. La respuesta de la hegemonía fue todo lo que la humanidad había esperado y temido. Armas que podían vaporizar flotas enteras abrieron fuego, llenando el espacio con energía mortal. El propio Gran Nexo demostró ser tanto un arma como una estación espacial, sus torres haciendo brotar emplazamientos de cañones que habían permanecido ocultos durante milenios. Las naves humanas morían por cientos, pero seguían llegando. Por cada nave destruida, 2 más ocupaban su lugar. Luchaban con la furia de una especie que no tenía nada que perder, usando tácticas que ningún ejército civilizado consideraría. Cuando los ataques convencionales fallaban, recurrían a la embestida. Cuando la embestida fallaba, usaban sus naves como sistemas de entrega de armas nucleares. Cuando las armas nucleares resultaron insuficientes, emplearon cargas de antimateria que convirtieron secciones enteras de la estación en nubes de gas sobrecalentado. Pero el objetivo real no era el Gran Nexo en sí. Mientras la masiva batalla espacial se desarrollaba en las regiones exteriores del sistema, un pequeño equipo de infiltrados humanos se abría paso hacia el núcleo de la estación, donde se albergaban las armas mataestrellas de la hegemonía. 6 meses después de la destrucción del Gran Nexo, la galaxia era un lugar muy diferente. La hegemonía todavía existía, pero su control de poder fallaba en todas partes a la vez. La rebelión se había convertido en una plaga que se extendía de mundo en mundo, de sistema en sistema, hasta que incluso los territorios del núcleo ya no estaban seguros. La almirante Santis estaba en el puente de su nave insignia, el Fénix renacido, observando la rendición de la cuarta flota de la hegemonía. La otrora poderosa armada flotaba inmóvil en el espacio, sus armas apagadas y sus escudos colapsados. Era la 7ª fuerza principal de la hegemonía en rendirse ese mes. Los comandantes alienígenas ya no hablaban de aplastar rebeliones o restaurar el orden. Hablaban de términos, de amnistía, de encontrar alguna forma de preservar lo que quedaba de la civilización que habían pasado milenios construyendo. El ejército más poderoso de la galaxia estaba aprendiendo a suplicar. Almirante, anunció su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo una transmisión prioritaria desde la Tierra. Es el presidente Martínez. Santis asintió, y la imagen del presidente apareció en el aire ante ella.
Martínez parecía más viejo que al comienzo de la guerra. Su cabello se había vuelto completamente gris y nuevas arrugas surcaban sus ojos. Liderar a la humanidad a través de su primera guerra interestelar lo había envejecido décadas en menos de un año. Catherine, dijo, usando su primer nombre como siempre hacía en las comunicaciones privadas. ¿Cómo van las negociaciones? Mejor de lo esperado, respondió Santis. El Consejo de la Hegemonía ha aceptado la mayoría de nuestros términos. Retirada completa de todos los territorios rebeldes, desmantelamiento de sus armas mataestrellas restantes y reparaciones por los mundos que han dañado durante la guerra. ¿Y la gran pregunta? Santis sonrió sombríamente. Quieren que la humanidad ocupe su lugar. Nos ofrecen el control de la galaxia, con todas las responsabilidades que eso conlleva. Martínez guardó silencio por un largo momento. Esta era la conversación que ambos sabían que llegaría. La decisión que daría forma al futuro de cada especie en la galaxia. La hegemonía estaba rota, su autoridad destrozada. Pero algo tenía que reemplazarlos. La naturaleza aborrece el vacío, y la política también. ¿Cuál es tu recomendación, almirante? Que les digamos que se vayan al infierno, respondió Santis de inmediato. No luchamos esta guerra para convertirnos en los nuevos opresores. Luchamos para ser libres. ¿Y las preocupaciones prácticas? Las redes comerciales, las disputas territoriales, las 100 crisis diferentes que surgirán si no hay una autoridad central. Santis miró las estrellas que rodeaban su nave. Cada una representaba miles de mundos que ahora decidían su propio destino por primera vez en milenios. Dejemos que las especies lo resuelvan por sí mismas. Démosles la oportunidad de tener éxito o fracasar en sus propios términos. 3 semanas después, representantes de 47 especies diferentes se reunieron en las ruinas del Gran Nexo para la conferencia más importante de la historia galáctica. La reunión se celebró en una de las pocas secciones de la estación que había sobrevivido al ataque humano, un vasto anfiteatro que una vez había albergado ceremonias de la hegemonía celebrando su dominio sobre las estrellas. Ahora, sería testigo del nacimiento de algo completamente nuevo. El presidente Martínez se dirigió a la asamblea personalmente, hablando no como el líder de una fuerza conquistadora, sino como una voz entre muchas. Detrás de él estaban las banderas de docenas de especies, cada una representando mundos que se habían liberado de las cadenas de la servidumbre y habían elegido unirse como iguales. Durante 3.000 años, comenzó Martínez, esta galaxia ha sido gobernada por el miedo. Miedo al castigo, miedo a la rebelión, miedo al cambio. La hegemonía mantuvo el orden asegurándose de que cada especie supiera exactamente lo que pasaría si se salía de la línea. Hizo una pausa, mirando a los delegados reunidos. Antiguos esclavos se sentaban junto a antiguos amos. Especies que habían sido enemigas durante siglos ahora trabajaban juntas para construir un futuro mejor. Pero el miedo no es estabilidad. El miedo no es paz. El miedo es solo otra palabra para la esclavitud con mejores relaciones públicas. Murmullos de acuerdo recorrieron la asamblea. Todos estos seres habían vivido bajo el gobierno de la hegemonía. Entendían la diferencia entre la paz genuina y el silencio que proviene de no tener elección. La humanidad no quiere gobernar la galaxia, continuó Martínez. Hemos visto lo que ese tipo de poder le hace a quienes lo ostentan. En cambio, proponemos algo que nunca se ha intentado a esta escala, la cooperación voluntaria entre especies libres e iguales. La propuesta que describió era simple en concepto pero revolucionaria en la práctica. El pacto de especies libres sería una alianza de mundos y sistemas independientes, unidos por principios comunes en lugar de amos compartidos. Cada especie se gobernaría a sí misma, según sus propios valores y tradiciones. Las disputas se resolverían mediante la negociación en lugar de la fuerza. El comercio se basaría en el beneficio mutuo en lugar de la explotación. Y lo más importante, ninguna especie o grupo de especies tendría poder de imponer su voluntad a los demás. La galaxia se gobernaría por consenso, no por conquista. Los debates que siguieron fueron intensos y a menudo acalorados. Algunas especies, particularmente aquellas que habían ocupado posiciones de autoridad bajo la hegemonía, argumentaron que tal sistema era imposible. Sin un control central, afirmaban, la galaxia se sumiría en el caos y la guerra. Otros se preocupaban por asuntos prácticos. ¿Quién mantendría las rutas comerciales hiperespaciales? ¿Quién coordinaría la ayuda en desastres cuando los mundos enfrentaran catástrofes naturales? ¿Quién defendería contra las amenazas de fuera de la galaxia? Las respuestas vinieron de fuentes inesperadas. Los del Tari,
que habían pasado 2 milenios como obreros en las fábricas de la hegemonía, revelaron que habían mantenido en secreto gran parte de la infraestructura industrial de la galaxia y estaban dispuestos a compartir sus conocimientos libremente. Los Nexar ofrecieron su experiencia en redes de comunicación interestelar. Los Asanti propusieron programas de intercambio cultural que ayudarían a diferentes especies a entenderse mejor. Incluso algunas antiguas especies de la hegemonía optaron por unirse al pacto. La consejera de la hegemonía Sermel, Vexara, se presentó ante la asamblea y renunció formalmente a las pretensiones de superioridad de su pueblo, pidiendo perdón por el sufrimiento que habían causado y ofreciendo sus avanzados conocimientos médicos para ayudar a sanar las heridas de la galaxia. El momento más emotivo llegó cuando el delegado Corben, en representación de una especie que había sido esclavizada durante más de 1000 años, simplemente dijo: «Elegimos la libertad». Las palabras fueron traducidas a 47 idiomas diferentes y transmitidas por toda la galaxia, convirtiéndose en el lema no oficial de la nueva alianza. Pero la verdadera prueba del Pacto de Especies Libres llegó 3 meses después, cuando surgió la primera gran crisis. La retirada de la hegemonía del borde exterior había dejado un vacío de poder que fue rápidamente llenado por piratas, incursores y cosas peores que se habían estado escondiendo en los espacios oscuros entre las estrellas. Los ataques comenzaron en colonias aisladas y rutas comerciales, pero rápidamente escalaron a invasiones a gran escala de sistemas poblados. A los incursores no les interesaba la conquista o el control, simplemente querían destruir todo lo que la nueva alianza estaba tratando de construir. Bajo el antiguo sistema, la hegemonía habría respondido con una fuerza abrumadora, aplastando la amenaza, pero también estableciendo su autoridad sobre las regiones afectadas. El Pacto de Especies Libres tuvo que encontrar una forma diferente. La almirante Santis, ahora sirviendo como coordinadora de operaciones militares conjuntas, trabajó con las fuerzas de defensa de una docena de especies para desarrollar una respuesta que protegiera vidas inocentes sin convertirse en una herramienta de opresión. La solución fue elegante en su simplicidad. Pactos de defensa voluntarios entre sistemas vecinos, apoyados por flotas de respuesta rápida que podían intervenir cuando se solicitara, pero que no tenían autoridad para ocupar o controlar. La campaña contra los incursores se convirtió en un campo de pruebas para la nueva alianza. Naves humanas lucharon junto a cruceros del Tari y cazas Nexari. Sus tripulaciones aprendieron a trabajar juntas a pesar de las diferentes lenguas, culturas y tradiciones militares. Compartieron tácticas, tecnología y recursos, creando una fuerza combinada que era más efectiva que cualquier cosa que las especies individuales podrían haber desplegado solas. La batalla decisiva tuvo lugar en el sistema Vega, donde una flota masiva de incursores se había reunido para asaltar uno de los principales centros comerciales de la galaxia. La flota aliada que los enfrentó era más pequeña en términos de tonelaje total, pero luchó con una coordinación y determinación que los incursores nunca habían encontrado. Las tácticas humanas se combinaron con la ingeniería del Tari y las habilidades de navegación Nexari, creando estrategias que ninguna especie por sí sola podría haber desarrollado. Cuando las armas convencionales resultaron insuficientes, los aliados improvisaron soluciones sobre la marcha, adaptándose a las circunstancias cambiantes de maneras que las rígidas doctrinas militares no podían igualar. Los incursores fueron derrotados, pero lo que es más importante, fueron derrotados por seres que eligieron luchar juntos en lugar de ser forzados a hacerlo por una autoridad superior. La victoria pertenecía a todos los que habían participado, y las lecciones aprendidas harían que la cooperación futura fuera aún más efectiva. Al concluir el primer año del Pacto de Especies Libres, el presidente Martínez se encontraba una vez más en la reconstruida Cámara de Conferencias, dirigiéndose a una asamblea que había crecido hasta incluir a más de 60 especies diferentes. Las ruinas del Gran Nexo se habían transformado en algo nuevo, un lugar de encuentro donde iguales podían reunirse para dar forma a su futuro compartido. Hace un año, dijo, todos éramos súbditos de un imperio que pretendía saber qué era lo mejor para nosotros. Hoy, somos socios en una alianza que reconoce algo que la hegemonía nunca entendió, que la diversidad de pensamiento, cultura y enfoque nos hacen más fuertes, no más débiles. Hizo un gesto hacia los delegados reunidos, que representaban una variedad de vida mayor de la que jamás había cooperado a tal escala. No siempre estamos de acuerdo. Nosotros,